capacites. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Llévate la alabanza, Señor, la exaltación en esta hora, y pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos enseñes, nos formes y nos capacites. Eres maravilloso, Señor, eres poderoso y eres digno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, preciosos de Dios, hoy estamos cerrando materia, hoy estamos cerrando ciclo. Ya arrancaremos ciclo. Esta tarde les vamos a enviar las materias que se van a tomar en lo que nos queda del mes de noviembre, y ya sobre principios de diciembre entraremos en, podemos decirlo así, vacaciones. Amén. Yo creo que tendremos de 2 a 3 semanas de vacaciones, porque pues sé que muchos tienen actividades, cierran sus años en sus iglesias, otros tienen aniversarios y no queremos ser gravosos. Amén. Entonces pondremos a votación si quieren entrar en vacaciones en el mes de diciembre. En el mes de noviembre entraremos de nuevo con los 7 montes, el cierre de la materia de 7 montes con nuestro apóstol Francisco. Entraremos en Hebreo 2 con mi hermano Héctor, y estarán tomando, si ya ha regresado nuestro pastor Henderson de República Dominicana, estarán también tomando cartas pastorales con el pastor Henderson, cartas pastorales. Amén. Y bueno, esas serán las materias del mes de noviembre en el Instituto Bíblico. Y hoy y esta semanita que vienen estarán cerrando conmigo el mes de octubre. Y bueno, hoy vamos a cerrar esta materia que es identidad ministerial, y tuvimos 3 clases de identidad ministerial. La primera hablamos de cuídate de ti mismo y de la doctrina. Amén. La segunda, ningún soldado del Señor se enreda en placeres de este mundo. Lo vimos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de la identidad de Cristo y el torrente de Cedrón en nosotros. Amén. Cedrón, y ahora sí entramos. Cedrón, ¿qué es Cedrón? Bueno, Cedrón era un valle donde había un torrente en la mitad del monte de los olivos y del monte del templo. Este torrente se formaba cuando llovía fuertemente. Era un canal, como un caño, como lo que usted hoy en día ve como un caño, como el caño aquí del Diana Turbay, el Fucha, como el río Fucha, un caño como los que usted ve por la 30 con Cesta. Era un caño, pero ese caño mantenía seco, y cuando llovía grandemente, que era muy esporádicamente, porque usted sabe que en Israel hay estaciones, pero cuando llovía eso se formaba como un caño, un riachuelo que corría fuertemente con corrientes. Pero déjeme decirle algo, aquí entro en la introducción. El torrente de Cedrón proviene o inicia en un valle. Anóteme esto, inicia en un valle llamado el Valle de Josafat. Josafat fue uno de los reyes de Israel, el cual se encargó de destruir ídolos. Destruyó los templos que había levantado Acab y sus hijos perversos. Y este Josafat destruye las imágenes de la diosa Acera, del dios Baal, del dios Moloc, del dios Anoloc, del dios Baal-Peric. Que Baal-Beric, anote esto, Baal-Beric significa Dios de pactos. Así que cuando usted le dicen vengan y pacte 10,000 para que reciba 100,000, de pronto el ministro que está diciéndole eso está tomado por Baal-Beric. Amén. Porque la palabra Baal-Beric significa el Dios de pactos económicos, o el Dios de pactos para la fructificación de la tierra. A ese Dios probablemente le sacrificaban los hijos y hacían pasar los hijos por el fuego, es decir, que daban holocausto de niños vivos y los quemaban. Ese Dios no es solo Moloc, también era el Dios Baal-Beric. Entonces Josafat
crea un valle que era llamado el valle de quemar la iniquidad, o un valle donde él santificaba, purificaba. Pero de ese valle nacía ese riachuelo, ese caño que se llamaba Cedrón. ¿Cómo se llamaba? Cedrón, el torrente de Cedrón. Y el torrente de Cedrón nace en ese valle. Pero el torrente de Cedrón es un caño que, vuelvo y les digo, atraviesa el monte de los olivos y el monte del templo. Se lo voy a poner de esta manera para que usted me lo entienda. Si usted me ve, ven Aarón, por favor, ven hermano. Bueno, entonces levántame tu mano derecha más alto. Este va a ser el monte del templo. Este va a ser el monte del templo. Y este otro va a ser, pégalos, va a ser el monte de los olivos. Esta botella de agua que usted ve aquí quedaba en la mitad. Y ese era el torrente ¿de qué? De Cedrón. Atravesaba. Había que dar la vuelta para no tocar el torrente y llegar a Jerusalén. Y había que dar la vuelta por Jerusalén para no tocar el torrente y llegar al monte de los olivos. La otra manera era atravesar el torrente, era atravesar ese caño para pasar ¿de dónde? Del monte de los olivos a Jerusalén, o de Jerusalén al monte de los olivos. ¿Nos quedó claro? Ok. ¿Y esto qué tiene que ver, profe David? ¿O esto qué tiene que ver? Bueno, le comento. En el valle de Josafat, esto es fuerte, en el valle de Josafat se quemaba todo lo inmundo, toda la porquería, todos los dioses paganos, y era conocido como el valle de purificación. Que luego en ese valle se hace un basurero donde ardía todo en fuego, que fue conocido como el Gehenna. Que el Señor Jesús habla del Gehenna en representación ¿a qué? Al lago de fuego y azufre. ¿Lo recuerdan? Donde el gusano nunca muere, que es el lago de fuego y azufre que aparece en Apocalipsis, que no es el mismo infierno, sino que ese valle, al norte de ese valle estaba Gehenna. Y eso nunca se apagaba porque siempre ardía. Si se moría un perro, un gato o algo, allá llevaban los cadáveres. La gente lloraba cuando tenía que ir a Gehenna porque era horrible, porque quedaban inmundos y no podían entrar a la ciudad por varios días. ¿Lo recuerdan? Eso es normal. Pero ese torrente nacía de ese valle y atravesaba, escúcheme, el monte de los olivos y el monte del templo en Jerusalén. Y llegaba a las afueras y descendía en el mar muerto. ¿Dónde descendía? ¿Dónde descendía el torrente de Cedrón? En el mar muerto. Ahora, la palabra Cedrón se refiere al valle y el torrente donde fluía en los tiempos de lluvia. Pero pasaba algo. Ojo aquí porque esto va a ser fuerte. En el torrente de Cedrón, Dios les ordena. Esto, prepárese porque esta clase va a ser tremendamente fuerte. Dios le ordena a los sacerdotes en el libro de Deuteronomio y de Levítico que creen una canaleta para rodear el torrente, una canaleta. Haga de cuenta lo que hacen aquí los que rodean los caños, para que no se desborden por la ciudad, sino que levantaran una estructura así como lo tenemos. Aquí lo tenemos en piedra, ¿no? Y los puentes, y esto va, unos puentes, y esto queda subterráneo, unas tuberías. Dios le ordena a los sacerdotes que crearan una canaleta como de hierro o de metal, que fuera hasta desde donde nace el torrente hasta el mar muerto. ¿Por qué? Bueno, cada año había una fiesta. Présteme atención, estoy dándole la introducción, esto lo va a profundizar. Cada año había una fiesta. La fiesta del Yom Kippur. ¿Cómo se llamaba? La fiesta de la expiación. En esa fiesta de la expiación se unificaban
tres fiestas. ¿Sabe cuáles eran o no recuerda cuáles eran? Panes sin levadura, Pesaj y tabernáculos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Significaban esas fiestas, tabernáculos o enramadas, para que usted lo entienda, la fiesta de las enramadas, la fiesta de las ramas, que también es conocida como Sukkot, se unía con panes sin levadura y con la Pascua. Y esto es conocido como la fiesta de los tabernáculos, tres uniones de una fiesta. Entonces, note esto, estas se unían y creaban la última, que era Yom Kippur, el día de la expiación. Bueno, en el día de la expiación pasaba algo. 3 millones de personas traían tórtolas. ¿Qué traían? ¿Qué son tórtolas? Palomas. Traían vacas o becerros puros para ser degollados en el templo y dar ofrendas de paz, dar ofrendas de perdón y dar ofrendas de agradecimiento. También traían de sus manadas corderos sin manchas y sin arrugas, que eran decapitados y desangrados, escúcheme, para ofrenda de Dios. Y se escogía de todos esos animalitos, de todos esos 3 millones o 3,000 o 4,000, lo que trajeran de corderos sin mancha y sin arruga, puros, que traían, el sumo sacerdote tenía una mirada y escogía dos escogía. ¿Cuántos corderos escogía de esos 3,000 o de los que le trajeran ese año? ¿Cuántos escogía? 2. Uno lo decapitaba o lo degollaba y sacaba su sangre en un platón. Lo degollaba y sacaba la sangre en un platón y luego mutilaba ese cordero. ¿Sí o no? Lo mutilaba, lo despellejaba, lo mutilaba y lo ofrecía como ¿qué? Como el cordero de expiación. Luego, cuando iba a hacer esto, él torcía sus manos y a otro cordero le ponía la mano y pedía que los levitas y otros hombres impusieran la mano sobre la cabeza de ese cordero y declaraban todos los pecados de Israel sobre ese cordero. Y enviaban a un hombre con una misión específica a llevar el cordero sobre sus hombros e irse al desierto. Y soltaban ese cordero, lo soltaban en el desierto y se lo soltaban a algo llamado Hazazel. ¿Cómo se llamaba? Hazazel o Azazel. Que la palabra Hazazel tiene un conflicto histórico hasta el día de hoy. Note esto. ¿Cuál es el conflicto histórico hasta el día de hoy? Que puede ser un demonio que habitaba en el desierto, un príncipe de las tinieblas que habitaba en el desierto. Otros dicen que Hazazel o Azazel es directamente Hasatán, Satanás, y que Hazazel o Azazel es el mismo que tienta al Señor Jesús en el desierto. Y muchos dicen que la palabra Hazazel, dejar libre, dejar suelto, es el término de un demonio que adquiría a este cordero en el desierto y lo devoraba, lo mataba y se tomaba toda la maldad del pueblo de Israel para ese demonio. De ahí es donde muchos dicen que se cumple, y esto es tremendo. Míreme esto, estoy dando introducción. Aquí es donde muchos dicen que se cumple la palabra profética, donde el Señor dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto todos pecaron, de justicia por cuanto el Hijo del Hombre vino al mundo, y de pecado y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Por qué? Porque dicen que Satanás es el culpable ahora de todos los pecados del hombre. Hay una doctrina que enseña que el culpable de todo es Satanás y que él ya fue enjuiciado, que Satanás es el Hazazel que se lleva todas las maldiciones de los hombres, porque ya el hombre no es culpable. ¿Cuál hombre? El que recibe a Cristo, porque recibió la sangre de la expiación y fue dejado libre, y sus pecados se fueron al desierto, al fondo de la mar,
como por ahí dice la Biblia, y recaen toda la culpa sobre Satanás, sobre el Hazazel. Esta es una. Pero la otra versión, el otro debate sobre Hazazel es que ese corderito quedaba en el desierto y moría por naturaleza, porque no había agua, el sol lo mataba, cualquier cosita se despeñicaba, una fiera se lo devoraba. Y muchos dicen que no había ningún demonio en el desierto, y que la palabra Hazazel es el sacrificio de Cristo que se llevó todos nuestros pecados, que tiene que padecer la muerte y la crucifixión como el cordero que va al desierto, que es dejado solo y que se lleva toda la culpa. Entonces muchos dicen, bueno, ese cordero representa a Cristo y no había ningún demonio. Y otros dicen que el nombre Hazazel era un demonio que tomaba al cordero y se alimentaba de las maldiciones del pueblo de Israel. Es un debate incluso entre judíos mesiánicos, entre cristianos, y realmente es muy debatible. Si ustedes me lo preguntan a mí, yo diría, bueno, tiene las dos significaciones, las dos connotaciones. Pero Hazazel sí es un nombre demoníaco que aparece incluso en libros históricos judíos. Entonces es bien interesante. Amén. ¿Estamos aprendiendo? ¿Por qué tengo que ir primero a historia? Porque esto va a ser sacudiente. Bueno, volviendo al torrente de Cedrón, recuerde que habían más de 5,000 bueyes que eran entregados, tórtolas, cabritos, corderitos sin manchas y sin arruga. De esos se escogían 2 que eran los más excelentes sobre los excelentes. De ahí se hacía la expiación, se degollaba el primero, su sangre era tomada en un platón. El sumo sacerdote iba y ofrecía el holocausto. En el holocausto, por favor, ciérrenme micrófonos. En el holocausto lo degollaba, lo partía, lo ofrecía en sacrificio para que Dios perdonara los pecados de Israel. Cogía la sangre y la esparcía sobre los 4 cachitos o 4 cuernos del altar. Recuerde que el altar tenía 4 cuernos. Los esparcía y con el dedo también se untaba las vestiduras rojas. Eso está en Levítico 14, Levítico 15, Levítico 13. ¿Y por qué resumo esto? Porque si no, aquí nos tocaría hacer una masterclass como hasta las 4 de la tarde para poder explicar todo esto. Entonces, el sumo sacerdote hacía todo esto, pero recuerde algo: todos los animalitos que eran llevados, la mayoría tenían que ser degollados y desangrados. Oh, pregunta del millón: ¿dónde creen ustedes que echaban toda la sangre de los animales que servían como ofrenda? Al caño llamado el torrente de Cedrón. Al caño llamado el torrente de Cedrón. Y una vez al año el torrente de Cedrón hedía más que nadie. Cuando usted podía mirar litros y litros de sangre de animales descender por el torrente como si fuera un río caudaloso. Y bajaba la sangre de todos esos animales, que era sangre de ofrendas puras. ¿Está aquí conmigo? ¿Qué era qué? Ofrenda de animales puros, pero hedía, empezaba a heder, porque imagínese la sangre cómo huele. Si no pase aquí nomás por el matadero de Doña Juana, aquí el de aquí, el de la Sevillana, o vaya al Guadalupe allá en el jeroglífico ahí en Santa Librada, y verá que el olor llega. Cuando pasamos por aquí cerca de Villa del Río, el olor llega. ¿Sí o no? Los que han venido aquí al sur saben que pasan por ahí. Uy, huele feo, huele a sangre, huele a animal. Así pasaba. Pero cuando el torrente estaba seco,
cuando no había sangre ni había lluvias, la gente acostumbró a tirar sus basuras al torrente, al caño, para no ir hasta Gehenna, ¿se acuerdan? Hasta el valle que arde con gusanos y todo, a tirar las basuras. La gente la veía fácil y decía, ahí está el torrente de Cedrón, y tiraban la basura ahí al torrente de Cedrón, ese caño que atravesaba, que atravesaba ¿qué? El monte del templo, y atravesaba el monte de los olivos. Lo atravesaba por la mitad y atravesaba todo Jerusalén e Israel por la mitad hasta llegar ¿a dónde? Al Mar Muerto. ¿Está listo? Bueno, empecemos, porque ahora lo voy a profundizar. Héctor, por favor, búscame Juan capítulo 1, Juan capítulo 18, versículo 1. ¿Está listo? Porque esto nos va a hacer llorar. Juan capítulo 18, versículo 1. En la Reina Valera. Ojo aquí, voy a leerlo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado. ¿De dónde? ¿De dónde? Del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Verso 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Sigue. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Sigue. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les había de sobrevenir, ¿qué pasó? Y le dijo, ¿a quién buscáis? Párame ahí. Ahora vuélvete nuevamente y colócame una traducción del lenguaje actual, porque esto nos va a hacer llorar y esto le va a traer a usted identidad ministerial. ¿Está listo? Ok. Traición y arresto. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto ¿a dónde? Al arroyo de Cedrón. ¿Cómo se llama ese jardín? El monte de los olivos, lo acabé de decir. El jardín, el Getsemaní. ¿Cómo se llamaba? Getsemaní. ¿Dónde quedaba Getsemaní? En el monte de los olivos. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue y atravesó el arroyo de Cedrón. Sigue. Ahora colócame una PDT. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus seguidores y cruzaron el arroyo de Cedrón. ¿Y cruzaron qué? Y entraron a un huerto que había allí. Présteme atención. Jesús acababa de comer ¿qué? La Pascua. ¿Cuál Pascua? ¿La del Cordero? No, la de los panes sin levadura. Note algo. Pero a partir de esas fiestas, ya la gente estaba trayendo tórtolas y todo esto. Recuerde que una semana antes Jesús los expulsa del templo y los coge a juete, porque estaban vendiendo que las tórtolas, los animales y todo sin un sacrificio. Los estaban vendiendo ahí dentro del templo. No los habían traído como una ofrenda sagrada. Escúcheme. O sea, que probablemente ya estaba ¿qué? ¿Bajando qué? ¿Bajando qué? Por el torrente. No, nadie, imposible. Ya estaba bajando la sangre de los animales de las ofrendas. Y Jesús atravesó eso con sus discípulos. Le cuento algo. Jesús ya estaba llevando la iniquidad por adelantado de la gente al atravesar el torrente de Cedrón. Porque la palabra Cedrón significa turbio, ojo aquí, turbio, sucio, oscuro y sin honra. Quien llora significa Cedrón. Probablemente las vestiduras del Señor Jesús, cuando llegaron a arrestarlo, al borde de sus pies estaban manchadas de sangre, y no de sangre que estuviera oliendo muy rico. Mucho silencio con los alumnos de MIT.
Súbemele ahí para escucharlos. Por eso la palabra dice que Él llevó la carga de nuestras iniquidades, porque antes de que se cumpliesen, ya espiritualmente Él llevaba todas esas penas y pecados de esas personas que posiblemente no se arrepentían de corazón llevando su ofrenda, sino de la forma más fácil, como hoy día se hace, Ahora, en un arrepentimiento medio. a mí me dan ganas de llorar esto, porque ahí se cumple también la profecía de Juan. Este es el Cordero de Dios inmolado desde el principio. O sea que incluso desde antes de la cruz, Jesús ya se había llevado las iniquidades de todos los hombres. ¿Qué preocupa? Que el torrente de Cedrón dejó de ser predicado hace más de 300 años. Uno de los últimos que predicó el torrente de Cedrón fue Spurgeon. Pero el torrente de Cedrón tiene tres connotaciones en la identidad ministerial de los hombres. El torrente de Cedrón significa el que llora, el que se lleva lo oscuro, el que toma lo turbio, quien se lleva lo inmundo. Porque toda persona que atravesaba el torrente de Cedrón lloraba, o porque estaba siendo atribulada, o porque estaba saliendo de la ciudad por una angustia, porque se llevaba la inmundicia, o porque estaba en rebeldía. Y escúcheme, todos ustedes y yo tendremos que pasar como ministros, como pastores, como líderes, como evangelistas por un torrente de Cedrón alguna vez en la vida. Porque el torrente de Cedrón es la parte de llorar, pero también el torrente de Cedrón significa pasar por traiciones. Porque antes de que Jesús fuera traicionado, pasa por el torrente de Cedrón y Judas lo entrega. Pero antes de Jesús, en el Antiguo Testamento hubo un hombre que padeció la traición de su propio hijo, el cual lo obligó a atravesar el torrente de Cedrón. Esto lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 50. Y el quien atraviesa primeramente el torrente de Cedrón es el rey David, cuando su hijo Absalón lo persigue para quitarle su trono. Esto nos muestra que Jesús amó a Judas como un hijo, pero Judas tenía el mismo espíritu de Absalón. Es sencillamente la metáfora entre David y Jesús, entre Jesús y David, entre Absalón y Judas, Judas y Absalón. ¿Está aquí conmigo? 2 de Samuel 15 del 23 al 50. Veo mucho silencio. Yo creo que más de un alumno de mí está tomando esto y dice: uy, ya tengo un mensaje tremendo para predicar en la iglesia. Maestro, ¿Sí? la de que cuando Cristo atraviesa el torrente, estaba llevando, o sea, lo interpreto como cargando, porque es lo que dice, digamos, la traducción cargó nuestros pecados, el Sí. precio de nuestros pecados. El precio de nuestra paz fue sobre él. En la cruz, lo lleva en la cruz cuando hace el sacrificio. Exacto. O sea, lo que estaba era recogiendo la iniquidad. Recogiendo la iniquidad. Muy bien. Lo tenemos, 2 de Samuel 15, 23 al 50. Yo lo voy a leer en la Reina Valera. O no, leámoslo en una traducción del lenguaje actual que sea todavía más comprensible para los que están en redes sociales, para los que están ahí. Ya lo vamos a leer. Permítame porque necesito mirar aquí quiénes están en... En Meet aquí. Y bueno, esto está fuerte, no sé, me da ganas de llorar cada vez que enseño esto, hermano. Perdónenme los que están ahí.
compartan los de Facebook. ¿Cuántos tenemos conectados en Meet? 60. Estamos listos aquí porque esto va a ser fuerte. Segunda de Samuel, aquí nos resume del 23 al 30. Mira, aquí lo resumimos del 23 al 30. Amén. Recuerda que vamos a estar leyendo del 23 al 50. Entonces dice: cruzó entonces con toda su gente el arroyo de Cedrón y comenzaron a subir por el monte de los olivos. Todos ellos iban ¿qué? ¿Iban qué? Llorando. ¿Cómo iban? Llorando. Y con la cabeza cubierta y descalzos. Estaban por salir de Jerusalén cuando llegaron a Abiatar y Sodoc con sus ayudantes, y estos llevaban el cofre del pacto de Dios. Los ayudantes pusieron el cofre de Abiatar hasta que pasó toda la gente. Entonces el rey David le dijo a Sadoc: lleva el cofre de vuelta a la ciudad. Si Dios me tiene compasión, volveré a ver su cofre. Eso tú debes saberlo, pues eres profeta. Pero si no es así, que sea el Dios, que sea lo que el Señor quiera. Tú y tu hijo Ahimás pueden regresar a Jerusalén en paz, junto con Abiatar su hijo Jonatán. En cuanto a mí, andaré por los caminos del desierto. Allí podrás hacerme llegar cualquier mensaje. Entonces Sadoc y Abiatar y los ayudantes que llevaban el arca regresaron a Jerusalén y se quedaron allí. Por su parte, David y su gente se fueron al desierto. En el camino, quienes los veían se ponían a llorar a gritos. Yo le quiero decir algo, amado hermano. Esta mañana no solamente le estoy dando una masterclass, lo estoy profundizando algo. Usted, en la identidad en Cristo, sea apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor, tendrá que pasar por momentos de traición, pero muchas veces tendrá que llevarse una iniquidad que no estaba esperando. Tendrá que vivir ataques de pecados de otros que usted no estaba esperando. Y aquí hay algo impresionante. David pasa al torrente de Sidrón diciendo: si Dios quiere, algún día volveré y me sentaré en el trono. Si Dios quiere, algún día volveré y me sentaré en el trono. Yo le digo algo: usted en algún momento pasará por un torrente de Sidrón, una traición, pero aparte de eso, llorará amargamente porque alguien que amaba pecó, lo traicionó y usted se está llevando ese pecado. Parte de la identidad de un ministerio es saber que muchas veces tendremos que pasar torrentes de Sidrón, tendremos que pasar traiciones, pero lo más impresionante es que David tiene dos especificaciones que muchos dicen que el Señor Jesús también lo hizo, porque Jesús tenía un manto. Probablemente Jesús se pone el manto para que no lo vean llorar mientras atraviesa el torrente de Sidrón. David se pone un manto y cubrió su cabeza. Este es el término en que David sintió vergüenza. Algún momento en tu ministerio, algún momento en tu equilibrio ministerial sentirás vergüenza, te sentirás solo, te sentirás triste. Muchos mirarán y dirán: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? Porque te sentirás sucio, te sentirás abandonado, te sentirás que estás llevando algo que no te explicas. Y una parte de la identidad ministerial es que todos nosotros tendremos que atravesar valles, torrentes y caños que nos lastimarán. Pero hay algo: David cubrió su cara para que nadie lo vea llorar, sino solo Dios. En el momento en que atravieses un torrente de Sidrón, no le llores a los hombres, llórale a Dios. Cubre tu cara y ve a Él. Y aunque muchos te vean y lloren contigo, porque a mí me impacta que mucha de la gente vio a David y estaba llorando con David. Lloraban a gritos y decían: han quitado al justo del trono para ponerse a otro. Escúchame, así pasó con Cristo. El diablo pensó que le había quitado el trono a Jesús porque Jesús estaba atravesando el valle de Cedrón, el torrente de Cedrón. Pero lo que no sabía el diablo es que David estaba cumpliendo la misma profecía. Jesús estaba cumpliendo la misma profecía de David, y algún día volvería a sentarse en el trono. Y yo te digo algo: David volvió a su trono, Cristo volvió a su trono y ahora gobierna como David. Yo no sé si usted está comprendiendo esto. Yo no sé si los alumnos de mí levantan sus manos allá y pueden decir: Señor, algún día, aunque yo pase por un torrente de Cedrón, tú me devolverás el doble de unción,
tú me levantarás en mi ministerio nuevamente. Tendré identidad ministerial y entenderé que aunque pase por momentos duros y de lágrimas, tú nunca me abandonarás. Escucho la primera opinión de los alumnos de MIT. ¿Cómo les parece esto? Poderoso, muy fuerte, profe, muy fuerte. Saber que David y Jesús tenían casi ese mismo proceso. Ok, ¿alguien más? Es el proceso que todo siervo de Dios debe pasar. Ok, Que debe pasar y que debe entender, porque cuando llegan los procesos parece que se les olvida toda esta enseñanza. aquí tengo hermanos que están quebrantados. Poderoso porque así sabemos y nos preparamos para cuando tengamos estas dificultades que nos enfrentamos, entonces podemos tener como más fortaleza pensando que es pasajero. Ok, ¿alguien más? De hecho, los ministerios que son más atacados, como el de David, el mismo Cristo, siempre hacen una tipología espiritual. Por eso le dijo el Señor en esa parte: siéntate a mi diestra, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Ok, ¿alguien más? Apóstol, buenas tardes, hermano mío. Dios lo bendiga. Buenos días, mi amado. Realmente ahí vemos que son personas que son seleccionadas, son específicamente para una obra, un propósito, amén, como David, como fue nuestro Señor Jesucristo. Y así somos para hoy en día nosotros, los escogidos de Dios, que tenemos que pasar por ese valle de tormento, valle de sombra, pero debemos confiar siempre en el Señor, que los escogidos siempre lo vamos a triunfar, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Aleluya, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿O nadie? Ahí en MIT, por favor, quiero sus opiniones. Pastor, que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, el Señor siempre estará con nosotros. Ok. Amado pastor, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Lo más impactante de esto es que en la mayoría de esos procesos, muchos no lo aguantan y se quedan en la mitad del camino. Ok, sí son, incluso, no, me gusta lo que acabas de tocar. Ojo aquí, Jesús estaba también arriesgando su vida humana en ese momento. ¿Por qué? Porque el torrente podía crecer hasta los tobillos, como podía inundar casi la ciudad y arrasar, porque era una bajante. Haga de cuenta los arroyos de Barranquilla cuando llueve, que son fuertísimos, arrasan lo que sea y bajan hasta el Magdalena y el mar. Así pasaba, arrasaban con todo. Jesús estaba exponiendo a que el torrente pudiera crecer y lo arrasara a él y a los que estaban atravesando con él el torrente. Se estaban arriesgando a que probablemente el torrente creciera y se los arrasara. Amén. Y lo más importante de esto es que esta clase nos está confrontando a los que hemos llevado ya el recorrido, un camino, todo lo que nos falta, pastor. ¿Estaremos dispuestos a terminar pasar, cruzar ese torrente? Es un reto para todos nosotros hoy, para mí en especial, es un reto. Ahora note algo. ¿Sabe por qué me da ganas de llorar? Porque muy pocas iglesias, predicadores, enseñan a la iglesia sobre el significado del torrente de Cedrón. Se tiene olvidado el mensaje. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos casi 70 alumnos por MIT que estarán llevándose esta reflexión y que en algún momento le enseñarán a su iglesia, a sus líderes, que dentro del ministerio, aunque pases un torrente como Cedrón, un momento de lágrimas, un momento de traición, un momento de vergüenza, un momento donde te culpen por los pecados de otros,
Porque note algo, a la mayoría de pastores, a la mayoría de líderes, de profetas, de apóstoles, de maestros, los culpan de pecados que a veces comete la iglesia. Y si se va alguien de la iglesia y el pastor sabe que se fue por pecado, a veces la iglesia le echa la culpa al pastor de que el hermanito se haya ido, de que fue por culpa de oración del pastor que el hermano cayó en fornicación, de que fue por culpa del pastor que el hermano se desvió. Pero muchas veces son hermanos que tienen el corazón de Absalón y de Judas y te hacen pasar por eso, te hacen pasar por el señalamiento de la gente, llevándote y culpándote de un pecado que tú no has cometido, pero que tú quisiste reprender en ellos. Yo no sé si usted está aprendiendo esto. Yo no sé, pero a Jesús se sentía tan mal porque Jesús estaba arrasando incluso la rebeldía de su propio hijo Judas. Y aquí usted y yo tenemos que entender que muchas veces seremos salpicados de pecados ajenos por quererlos corregir. Esto es identidad ministerial. Yo vi aquí en esta iglesia irse casi 30 ministros cuando descubrí pecado, cosas, y cuando quise corregir, el malo fui yo. La iglesia casi quedó desocupada. Pasé por el torrente de Cedrón casi 4 veces en mi vida. Me quebranté y le lloré a Dios. Pasé con la cara tapada. Pero hoy en día digo, el torrente de Cedrón es necesario, porque ahora puedo administrar mejor sentado desde un trono de gracia. Porque no es un trono podemos decirlo así, de soberbia. No, cada uno de los ministerios que tenemos es un trono de gracia, donde aprendemos mejor a administrar la iglesia. Somos maduros y ya sabemos que si alguien se levanta, esto es natural en nuestro ministerio. Tenemos que vivirlo. Aleluya, gloria a Dios. Así es, así es. Pero ¿dónde están los institutos bíblicos que enseñan el torrente de Cedrón? Que tienes que entenderlo. El torrente de Cedrón aparece mencionado más de 12 veces en la Biblia. Lo sorprendente es que la única mención del torrente de Cedrón en el Nuevo Testamento se encuentra cuando Jesús lo atraviesa. No hay otro versículo aparte de Juan 18:1. Y note algo, note el signotismo, la exégesis que Juan hace acerca de esto. Todos los demás evangelistas fueron lindos, preciosos, buenos: Mateo, Marcos, Lucas. Pero el único, por eso se le llama al evangelio de Juan el evangelio celestial, porque el único que hizo tipologías entre el Antiguo y Nuevo Testamento con Jesús como el cumplimiento fue Juan. Juan recordó en ese momento, cuando Jesús pasaba por el torrente de Cedrón, Juan recordó las lágrimas de David y dijo: oh, lo que pasó el rey David lo está pasando el Señor Jesús. Probablemente es el cumplimiento tipológico de que Él sentirá que le quitan su trono, pero luego volverá a sentarse en él con poder y gloria. Yo creo que también si vemos algo también similar en la vida de José, porque a José lo vendieron, lo traicionaron los propios hermanos, él tuvo que pasar por lugares donde pudo también haber estado, o sea, no fue el torrente. Pero exacto, pero hay que enfocarnos en el torrente. O sea, hay procesos, pero es que el torrente de Cedrón, hasta ahora voy en la iniciación, no voy ni siquiera en la mitad, preciosos de Dios. Hasta ahora estamos entrando en un poquito más allá de la introducción. Ahora, escúcheme. El siguiente hombre que atraviesa el valle el torrente de Cedrón. Bueno, antes de ir, le quiero comentar y quiero hacer un exégesis. Cuando usted lee este capítulo de Segunda de Samuel, en este pasaje se ve al rey David rechazado por su propio hijo Absalón. Escúcheme, pastor, ministro, profeta, apóstol, usted muchas veces se esforzará por hacer de sus hijos los mejores y podrá ser rechazado de ellos, traicionado de otros líderes, traicionados ustedes incluso hasta de sus propios pastores.
Él tuvo que huir de Jerusalén hacia el monte de los olivos. Note algo, David conocía el monte de los olivos. De hecho, David atraviesa el monte de los olivos en llanto, pues para salir de la ciudad, para no perder su vida, tuvo que pasar el torrente de Cedrón y atravesar Getsemaní. Yo no sé si usted aprendió esto. El rey David atravesó Getsemaní llorando, porque atravesar el torrente de Cedrón era pasar por la mitad de Getsemaní, del monte de los olivos, donde quedaba el huerto llamado Getsemaní, que anteriormente en el Antiguo Testamento era conocido como la prensa de las olivas. David lo atraviesa llorando. Pero aquí hay algo tremendo. El Señor Jesucristo no solo lo atraviesa, el Señor Jesucristo se queda en la piedra del molino donde se machacaban las olivas, diciendo: yo no solo atravesaré, yo seré machacado por tu gracia, pero de mí saldrá el aceite que salvará al mundo. Déjeme felicitarlo, amado ministro. Usted y yo somos el aceite de esa oliva llamado Jesús. Usted y yo somos el aceite de esa oliva. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Yo no sé si usted está pudiendo comprender esta clase hoy. Pastor, ¿me está diciendo que el rey David atravesó Getsemaní? Sí, él atravesó. Jesús también, con la única diferencia que Jesús se quedó en la piedra para hacer la oliva machacada directamente. Por eso Jesús, y note esta exégesis, esta exégesis espiritual. Jesús, estando en Getsemaní, cae de su frente agua y sangre. Diga, la oliva siendo machacada saca agua y aceite. Cuando usted machaca una oliva, cuando machaca la oliva en una piedra, lo que sale es agua y aceite. Luego hay que colar o filtrar como en una media el agua y el aceite en una botella, y luego hay que dejar que el aceite se siente y se separe del agua para sacar el aceite de oliva. Jesús derramó agua y sangre. La sangre símbolo de su unción purificadora, y el agua símbolo de su palabra, y las dos tenían que separarse en algún momento. Por eso usted y yo hoy en día tenemos la sangre de Cristo que nos ha lavado, pero tenemos su palabra. Y las dos, aunque separadas, provienen de la misma fuente, y las dos al juntarse cuando viene un proceso. No sé si me está comprendiendo o me hice entender. Alumnos que están en mí, ¿me están comprendiendo? Ahora sigo escuchando opiniones. ¿Ninguno? ¿Alguien levantó la mano o nadie en Meet? ¿No? Alumnos de Meet, los escucho. Es tremendo, pastor, toda la tipología. Se cumple totalmente, incluso hasta la sentencia de Absalón, igual a la de Dios. Ok, sí. De hecho, históricamente les voy a enviar un libro o unos datos. Ahorita lo podemos hacer, Ticor, donde están las fotos. Usted sí sabía que la tumba de Absalón queda en el centro del valle de Cedrón. Es una tumba tallada a mano en una piedra, y dice: al gran Absalón, quien se rebeldizó, todavía está. Quien va a Jerusalén, quien va a Israel, si usted va algún día, por favor visite Cedrón, porque no es tan visitado Cedrón. Y Cedrón hoy en día tiene un acceso muy fácil, porque Cedrón une Olivos, Monte de los Olivos, con Israel, y usted puede pasar. Ahí están las tumbas de Absalón y de otro rey impresionante de la Biblia, que fue un hombre de Dios. Pero Absalón queda a las afueras del torrente de Cedrón, porque probablemente Absalón muere en el valle de Josafat, atravesado por una flecha, y luego es sepultado en el centro del torrente de Cedrón, como diciendo: el Señor purificó la maldad, se arrasó con la maldad de Absalón.
Impresionante. Hasta el día de hoy está la tumba de Absalón. Voy a enviarles las fotos ahorita por el grupo. ¿Estamos? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alumnos, participen. Mientras aquí se secan las lágrimas. Aquí vemos dos asuntos. Uno, David pasa por esta circunstancia por su pecado. Jesús pasa por esta circunstancia por el pecado de cada uno de nosotros. Bueno, habría que analizarlo. Un propósito en Dios que es llamado al ministerio. Siempre tendrá que pasar por esos procesos. Dese de cuenta Moisés, dese de cuenta el mismo Señor Jesús. Desde su nacimiento quiso el diablo acabar con ellos porque sabía que había un propósito. Ok, pastor. ¿Alguien más? Muy bueno, gracias. Gracias, maestro. No le abierto el micrófono porque estoy tierra nada. Ok, Respuesta a nivel espiritual y preciso ayer di mi testimonio y tenía que ver con todo lo que he pasado desde el momento en que llegué a los caminos del Señor y antes y ahora obtengo respuesta. Muchas gracias. ok, qué bueno. Esto también es importante en un instituto. Que seamos muchas veces confrontados con nuestra realidad y levantados. ¿Alguien más? Jenny Salazar. Te escucho, Jenny. Bueno, pastor, de verdad que me ha gustado mucho, pues, esta tarde y lo que usted estaba diciendo, pues estoy quebrantada, pues Dios me está hablando, porque estoy pasando en ese momento por ese torrente. Pero como dice la palabra, que todo lo podemos en Él que nos fortalece. Entonces aquí vamos aprendiendo para nosotros poder estar en pie cada día con la fuerza del Señor. Amén, amén, amén. Bueno, voy a seguir y luego escucho más opiniones. Gladys Lombana. Gladys Lombana, te escucho. Gladys Lombana. Ok. Seguimos. Los que están en Facebook también por favor pueden participar. Déjenme su opinión. Patricia Elena Benítez, Rosy Márquez, Héctor Castellanos, pastor en Boyacá, Rebeca que nos escucha desde Aruba, Dora Elisa Mirarrúa, Rosy Martínez, Estefi Gómez, Gloria Barrera. Amén. ¿Estamos? Déjenme sus opiniones, necesito escucharlos. Ok, avanzamos. El tercer hombre que pasa por el torrente de Cedrón es Simeí. Su nombre es Simeí o Shemeí en el hebreo. Simeí o Simeí. Para que usted lo anote, S-I-M-E-I, Simeí. Simeí era pariente de Saúl, benjamita. Este Simeí, mientras David, escúcheme, atravesaba el torrente de Cedrón, Simeí se va detrás de él por el mismo torrente, apedreándolo y echándole piedra y arrojándole piedras y polvo a David, diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Le gritaba al rey. Los hombres de David querían matarlo, pero David le dijo: no lo toques. Le perdonó la vida. Escúcheme, mientras David atravesaba el torrente de Cedrón en lágrimas, detrás tenía un hijo del diablo apedreándolo y diciéndole: maldito por tu culpa, hombre sanguinario, mataste a Saúl por tu culpa. Lo estaba acusando. Pero este que atravesó el torrente de Cedrón detrás de David, lo atravesó en rebeldía, levantándose contra su rey. Segunda de Samuel 16, versículos 5 al 14. Y también lo vuelve a atravesar,
pero luego para ser matado y asesinado por Salomón. Según, ¿cómo? Segunda de Samuel 16, 5 al 14. ¿Ya? ¿Estamos aquí? Perdón, pastor, ¿tú dijiste que era pariente de quién? De Saúl, de la tribu de Benjamín. Cuando se habla de parentesco, recuerde que no era directamente una relación, ¿no? Porque el único descendiente directo de Saúl fue Mefiboset. Mefiboset no, sino el que habitaba en Lodebar, se me olvida el nombre de él. Ah, sí, Mefiboset, sí, Mefiboset, gracias. Mefiboset, hijo de Jonathan, sí. Entonces, pero este Simeí era de la tribu de Benjamín, por eso se le decía pariente de Saúl, pero no descendiente de Saúl. ¿Listo? Para que lo tenga claro. Entonces, Simeí era benjamita, pariente de Saúl, y maldijo a David. Segunda de Samuel 16, del 5 al 14. Listo, dice: y vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo. Sigue. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Sigue. Y decía Simeí maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Sigue. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y Jeté aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mire lo que le decía este hombre a David. Sigue. Entonces Abisai, hijo de Searbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Sigue. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Searbia? ¿Yo qué tengo que ver con usted? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Ush, tremendo, sigue. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? O sea, si mi propio hijo me quiere matar, ¿qué voy a esperar de un descendiente de Saúl? Sigue. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Sigue. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Sigue. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte. O sea, imagínese, David atravesando el torrente de Cedrón por las ciudades donde lo atravesaba, y este hombre desde arriba, no es desde el mismo torrente, desde arriba tirándole piedras. Maldito, o sea, no, David caminó casi medio kilómetro y este hombre se fue detrás de David casi medio kilómetro apedreándolo y echándole polvo desde arriba. Dígale al que tiene a su lado, o si usted está ahí, lo voy a confrontar con algo. Esto es parte de identidad ministerial. Cuando usted pasa por un torrente de Cedrón, muchas veces los que están arriba te van a tirar piedra, te van a pisotear, te van a menospreciar. ¿Por qué? Porque anhelaban tener lo que tú tuviste y no lo tienen. Te van a maldecir porque este sabía que si era descendiente de Saúl, él tenía que heredar, que la tribu de Benjamín tenía que ser tomada en honra porque era descendiente de un rey. Pero como David venía de Judá, la tribu de Judá era la que era favorecida. Este hombre maldecía a David y decía: eres malo, David, eres perverso, por eso el Señor te está juzgando. Yo no sé, amado ministro, cuando pases por un torrente de Cedrón, otros ministros, otra gente de otros reinados, otras personas, incluso
incluso te podrán disparar piedras, te podrán disparar polvo, te maldecirán. Pero hay algo que me encanta de David. David dijo: déjenlo. Si estoy pasando el proceso, el Señor le ha permitido, algo me estará enseñando. Yo no me voy a levantar, yo voy a seguir mi camino, aunque sean lágrimas, aunque sean dificultades. Yo no me voy a poner a pelear ni a que maten a alguien. Yo no, mira, si se me levantó un hijo, si me están traicionando, ¿qué puedo esperar de los de afuera que ni siquiera me conocen? Ush. Aló. Note esto: si usted tiene identidad ministerial, madure, hermano, y entienda algo. En tu torrente de Sidrón habrán otros que estén arriba y pretendan pisotearte, humillarte, hasta digan que Dios no está contigo en tu proceso. Pero la pregunta es: ¿estás atravesando el valle de Sidrón? El torrente de Cedrón, ¿lo estás atravesando por un propósito o lo estás atravesando para lastimar a otro? ¿O lo estás atravesando por rebeldía? Escúcheme. Ya llegamos al verso 14, no. Versículo 14. Y el rey y todo el pueblo con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Escúcheme, ¿sabe qué hizo David? Mientras ese hombre le tiraba piedra, David se la aguantó y descansó. Cuando más te tiren piedra, que de verdad sea por Cristo, descanse. No importa. Jesús, escúcheme. Esto es fuerte. Esto es fuerte. ¿Está listo para escuchar lo que le voy a decir? David aguanta a Simeí. Y cuando llega a los Olivos, a esa ciudad donde está el monte de los Olivos, descansa. Pero Simeí seguía desde lejos tirándole piedras y David se las aguanta. Note algo. David se adelanta a sus hombres y les dice: perdónenlo. Yo no tengo nada que ver con este. Allá él. Cuando Jesús atraviesa el torrente de Sidrón, detrás de él ya venía Judas con todo el ejército de los guardas del templo, los cuales venían a maltratar a Jesús, los cuales lo querían arrestar. Y Jesús se les adelanta y dice: aquí estoy, yo soy. Ellos caen de para atrás, ven el poder, pero Jesús no se resistió. Jesús se les adelanta como David se adelantó. David perdona la vida de Simeí. Escúcheme, David perdona a los hombres que venían con Judas, tanto así que sana a Malco de su oreja cuando Pedro se la quita. A Judas no lo pudo perdonar, no porque no fuera Dios, yo creo que lo perdonó, pero no lo pudo salvar porque Judas no quiso ser salvado, como Absalón no quiso reconocer su soberbia. Y note algo: Absalón termina colgado de su cabello, Judas termina colgado por su avaricia. La soberbia de Absalón era su cabello, la soberbia de Judas era el dinero. Pero hay algo impresionante: hombres también atravesaron por encima el torrente de Cedrón, buscando y acechando a Jesús, como este hombre lo hizo con David. No se cargue, no se entristezca, no se fatigue. No se rompa y entienda que aunque usted está llorando, se levanten, le tiren piedra, lo persigan, lo ultrajen, usted está pasando un proceso que es permitido por Dios. Y en algún momento Dios lo devolverá con mayor gloria a lo que Él le ha entregado. Con mayor gloria a lo que Dios le ha entregado.
Esto es identidad ministerial. Amén, amén. Amén, Santo, sí, santo. sí. Amén, amén. Santo, pastor, santo. Sí, Gloria a compartir. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, santo. Hay poder en el nombre de Jesús. Pastor, ¿me permite decir algo? Te escucho. Mi pastor Sí, te escucho. tenía 2 noches que no dormía, déjeme decirle, tenía 2 noches que no dormía, porque estaba viviendo un proceso fuerte y Dios me hablara a través de usted. Amén. Una hermana de la iglesia que la tenía en alta estima, sierva del Señor, servidora del Señor en la congregación, y cayó en pecado, se fue con un varón, y agradeciendo Dios no me ha dicho nada de propio, tratando de ella reflexionar la forma, aconsejándole, tratando de quitarle, terminamos en lo que hoy dice la palabra, terminamos salpicados por el pecado de esta mujer. Entonces, precisamente anoche estaba muy cargado yo, muy cargado. Anoche, pues, me logré reunir con algunos hermanos de la iglesia y pudimos aclarar algunas cosas. Lo que dijo hoy usted, oyó a través de usted, Wow. esto nos trae, nos ha llenado, aliviado, porque nos está dando fuerte. Amén. Y es muy fuerte. Y yo Aleluya. creo que se abrió, porque yo creo que inicia de una manera sorprendente y por un agrado, y como ha dicho la clase, extraordinario. Gracias por todo. Amén. Y tranquilo, amado, Dios está con ustedes en ese torrente de Cedrón. Y tranquilo, el ministerio se levantará con mayor unción cuando sobrepasen este acontecimiento, amado. A veces es necesario los torrentes de Cedrón. Son necesarios. Incluso son necesarios los Simeí en tu vida. Son necesarios. Amén. Son necesarios. Yo espero que hoy usted quede con una prédica, una clase, no sé, que en algún momento usted pueda transmitirla a la iglesia. Porque es un tema muy olvidado, el torrente de Cedrón. Muy olvidado, pero muy real, muy edificante. Amén. Ciérrame el micrófono, por favor, ahí, Eticor, y ya sigo. Ok, te escucho. Escucho al que iba a hablar. Pastor, lo tremendo de esto es que no solamente son los de la iglesia, el torrente del Sidrón lo tenemos en nuestras casas, en nuestras familias. Claro, Se levantan nuestros hijos, se levanta nuestra familia y ahí es donde debemos de estar bien parados para poder continuar y saber cómo superar este torrente. amén. Por eso te digo, fue un hijo de David el que se le levantó. Amén. ¿Alguien más? Maestro, dos connotaciones. Sí. Una, es necesario pasar por el torrente de Cedrón. Así como David pasó y Dios permitió que Simei lo maldijera, en nuestra vida ha pasado, yo lo he vivido, y no solo una vez, en muchas cosas. Dos, hay una connotación de cuando Cristo le pega la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote, por un motivo. Todo el que tocara al siervo del sumo sacerdote era condenación a muerte. Sí, era condenación a muerte. Sí. Por eso Jesús le pega la oreja para que no se dañara el propósito de Dios y Pedro no fuese condenado a muerte porque no se iba a cumplir su propósito. Oh, ok, sí, ese es muy bueno. Esa es otra clase que tenemos también sobre ese tema, incluso del nombre de Malco. El nombre de Malco encierra una infinidad de cosas impresionantes. Amén. Bueno, si seguimos y ya vuelvo a dar sus opiniones, los vuelvo a dejar para que opinen. No sé cómo les está pareciendo la clase y cómo están en Facebook. Me saludan desde México. Apóstol Fernando, bendiciones. Estaremos en México en el mes de noviembre y en el mes de diciembre culminando.
Estaré con todos los pastores llevando este tipo de seminarios, palabra, amén. Nos saluda también la hermana, el pastor Héctor Castellanos y demás hermanos. Por favor, opinen. Seguimos. Bueno, cuando David regresó a Jerusalén y Dios lo devuelve, escuchen esto tan impresionante, y Dios lo devuelve a Simeí, le perdona la vida. Escúcheme, cuando David regresa a Jerusalén y toma la victoria sobre lo que hizo Absalón, David manda llamar a Simeí y le perdona la vida. Eticor, vamos a 2 de Samuel 19, 17 al 23. Ya la van a poner, Permítame un momentico que Eticor está aquí, ya la va a poner, está buscando. Eticor. Segunda de Samuel 19, verso 17 al 23. Segunda de Samuel 19. Segunda de Samuel 19, 17 al 23. Escúcheme, David le perdona la vida y dice: no es tiempo de juzgar a mis enemigos, ese día vendrá después. Escúcheme, así hizo Jesús. Jesús dijo: listo, ya Dios me devuelve el trono, no es tiempo de juzgar a mis enemigos, ese día vendrá después. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a pasar? Cuando venga la segunda venida y el Señor destruya a sus enemigos, al anticristo y a todos sus enemigos. Ese día vendrá después. Escúcheme, esto está en 2 de Samuel 19, verso 17 al 23. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. ¿Sigue? Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simeí, hijo de Gerá, se postró delante del rey cuando él hubo pasado por el Jordán. Mire esto, ahora sí se postra. Sigue. Y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Sigue. Porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Siga. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simeí, que maldijo al ungido del Señor? No lo tenemos que matar, rey, este debería morir. Pero mira lo que hace David. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Sigue el 23. Y dijo el rey a Simeí: no morirás hoy. Y el rey se lo juró. Pero hay versiones que dicen: ese día vendrá después. ¿Sabe dónde vino? En Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9. Y escúcheme aquí, porque esto es fuerte. Cuando Salomón, el rey de Israel, hijo de David, se sentó sobre el trono, instruyó a Simeí. Escúcheme, instruyó a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. No salgas de allí a ninguna otra parte, porque sabes de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, mira como lo condenó Salomón. Si tú salieras, créate una casa en Jerusalén, vive en Jerusalén, pero el día que se te dé por atravesar el torrente de Cedrón, te mato.
¿Por qué? Porque tú atravesaste el torrente de Cedrón para maldecir. Y el día que atravieses el torrente de Cedrón, Dios me recordará lo que hiciste y morirás. Impresionante. Mira, cuando Salomón se sentó en el trono, dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu propia cabeza. Sin embargo, Simeí desobedeció al rey y cruzó el torrente de Cedrón, sabiendo que tenía sentencia de muerte si lo hacía. Y así fue. Entonces, Primera de Reyes 2, 8, 9. Primera de Reyes 2, 8 y 9. Dice: también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín de Barún, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo: yo no te mataré a espada. Verso 9. Pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al infierno, al Seol. Ahora estaba hablándole David a su hijo Salomón, diciendo: mira, este hombre Simeí se ha ganado el favor y ahora está entre nosotros, pero él me maldijo, cuídate. Y en Primera de Reyes capítulo 2, verso 36 al 46, se da la sentencia a Simeí para que no vuelva a pasar el torrente de Cedrón, para que no muera. Primera de Reyes 2, 36 al 46. Listo, ponme traducción del lenguaje actual para no leer tanto, porque traducción del lenguaje actual resume pasajes y eso me gusta. Listo, mire, muerte de Simeí. Luego Salomón mandó llamar a Simeí y le dijo: construye una casa para ti en Jerusalén y vive allí, no salgas a ningún lado. Siga. Porque si sales y cruzas el arroyo de Cedrón, ten la seguridad que vas a morir, y yo no respondo por tu muerte. Sigue. Simeí le contestó al rey: está bien, haré lo que me ha ordenado su majestad. Simeí vivió en Jerusalén 3 años, pero un día se vio obligado a ir a Gad en busca de 2 esclavos que se le habían escapado. Estaba con Aquís, hijo de Maca, rey de Gad, cuando Simeí volvía de Gad montando en su burro y con sus 2 esclavos. Sigue. Sigue. Salomón se enteró, entonces lo mandó llamar y le dijo: yo te advertí que no debías salir de Jerusalén y que si lo hacías ibas a morir. Tú estuviste de acuerdo y me juraste por Dios que obedecerías. ¿Sigue? ¿Sigue? ¿Por qué no cumpliste tu juramento ni seguiste las órdenes que te di? Verso 44. Acuérdate de todo el daño que le hiciste a mi padre. Ahora Dios te va a hacer sufrir como hiciste sufrir a mi padre. Sigue. En cambio a mí me va a bendecir, y los descendientes de mi padre reinarán para siempre. Sigue. Después el rey le ordenó a Benanías que matara a Simeí. De esta manera Salomón tomó completo el control de su reino. Note algo. David no tuvo que matar a ese enemigo. David le tuvo misericordia, pero más adelante Dios usó a su hijo para destruir a su enemigo. Note algo. Jesús no tuvo que pelear en aquel momento contra todos los que se burlaron de él, pero después regresará, ya no como cordero, sino como león. David actuó como un cordero, pero su hijo Salomón lo defendió como un león. Cristo actuó como un cordero, pero ahora el Padre le ha dado poder para que vuelva como un león. Usted debe entender esto, amado ministro que me escucha. No pelee, llegará el tiempo en que esos que se levantaron, que actuaron como Absalón, que actuaron como Simeí,
Llegará el tiempo en que Dios mismo tome cuentas con ellos. Llegará el tiempo, no hay que pelear. Usted no tiene que pelear en nada. Usted simplemente tiene que entender que usted está cruzando el torrente de Cedrón, porque es usted el que está pasando un proceso de purificación. Sí o sí los sacerdotes, sí o sí los pastores, ministros, tenemos que muchas veces llevarnos pecados ajenos, culpabilidades que ni siquiera son de nosotros, pero eso lo hizo Jesús con nosotros. No refutó nada. Tú como pastor, profeta, apóstol, ministro del Señor, estás llamado a eso. No refutes, porque tú eres una tipología de Cristo. Por eso te llamas cristiano, un Cristo pequeño. Atraviesa tu torrente de Cedrón. Soporta a los Simeí. Tenles misericordia. Espera que Dios sea quien tome justicia de la situación. Y volvamos a Jesús. Unos 1000 años después, cuando Jesús cruza el torrente de Cedrón, Jesús connota algo impresionante. ¿Por qué no se vuelve a mencionar el torrente de Cedrón? Porque Jesús cierra el torrente de Cedrón en sí mismo. ¿Cómo, pastor? Sí. Llevándose toda la iniquidad, la inmundicia, perdonando a sus enemigos, el Señor cierra cualquier mención en la Biblia del torrente de Cedrón, porque ningún otro podrá pagar el sacrificio que Jesús pagó al llevarse todas las inmundicias de los hombres. Nadie. Pero prepárese para el cierre de esta clase. Prepárese para el cierre de esta materia, porque esto que viene es poderoso. La única mención del torrente de Cedrón está en Juan 18. Cristo lo cruzó. Cuando Jesús cruzó el torrente de Cedrón, el nombre oscuro, Jesús dijo: esta es la hora donde ustedes reinan, la hora de las tinieblas. Jesús cruzó el lugar más oscuro y el lugar más turbio. Lo cruzó con lágrimas, tal vez con su cabeza cubierta. La experiencia de Cristo esa noche ilustra el significado de Getsemaní y el torrente de Cedrón, anticipando su muerte y llevándose nuestros pecados. Jesús cruza el torrente de Cedrón conociendo bien el odio y el desprecio y el rechazo que sentían por él, al igual que David lo hizo. Pero Jesús cumplirá lo que Salomón cumplió con Simeí. Lo mandará matar por el torrente de Cedrón. Jesús cruzó el torrente de Cedrón sabiendo que él no había venido esta ocasión para juzgar al mundo, sino para lavarlo de sus pecados, para perdonarlo. Así como David perdonó a Simeí, el Señor también perdonó a todos. Mas él dice: el día del juicio será más adelante, así como el juicio fue más adelante para Simeí. Jesús cruzó el torrente de Cedrón, ojo aquí, sabiendo que sería sentenciado a muerte, pero no por desobediencia como Simeí, sino lo hizo humillándose a sí mismo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 versículo 8, usted ya lo sabe, que el Señor se humilló tomando forma de Dios, no se escatimó. Jesús había cruzado el torrente de Cedrón muchas veces. Escúcheme, muchas veces Jesús había cruzado el torrente de Cedrón para ir a Getsemaní, pero el torrente siempre estaba seco. Porque acuérdese, era un caño que solamente se llenaba de agua cuando llovía, o se llenaba de sangre cuando era el día del Yom Kippur, las expiaciones, panes sin levadura y todo, que llevaban ofrendas, tórtolas. Jesús siempre lo atravesaba, él decía: esto está seco, y lo atravesaba porque pues era un caño con inmundicia, pero él lo saltaba. Pero ese día no había cómo saltarlo. Ese día estaba corriendo sangre. Ese día estaba corriendo sangre con agua, inmundicia con agua.
Sencillamente Él lo atraviesa. Probablemente, escúcheme, esto es fuerte, porque aquí lo voy a llevar a exégesis. Probablemente Él lo cruza. ¿Cómo lo cruzó David? ¿Cómo cruza David el torrente de Cedrón? Tapado su rostro, ¿y con qué? Con sus pies, ¿qué? Descalzos. Escúcheme, usted ha leído en Zacarías, ha leído en Apocalipsis y ha leído en otros pasajes de la Biblia que el Señor pisará el lagar con el furor de su ira y que se verán las uvas machacadas. Cuando alguien machacaba las uvas, ¿cómo quedaba el color de sus pies? Rojo como el vino. El lagar de la ira del Señor será la sangre de la inmundicia de todos los hombres cuando Él venga a tomar juicio. Por eso Él vendrá y sus vestiduras serán manchadas de sangre. Jesús atraviesa el torrente de Cedrón descalzo. Sobre sus pies estaba la sangre. Y la Biblia dice que todo el que pisara tenía autoridad de lo que pisaba. Aquí entra una tipología. Jesús pasa el torrente de Cedrón y el torrente no sube más de sus tobillos, mostrando que Jesús tenía la autoridad sobre el pecado y que el pecado está sobre sus pies, debajo de sus pies. El pecado no puede con Cristo. Cristo pasa el torrente de Cedrón. Todas las abominaciones de los hombres están bajo sus pies. No sé si lo está entendiendo. Todo el pecado, toda la inmundicia pasa debajo de los pies del Señor. Y cuando Él venga como juez, volverá a pisar el pecado de los hombres, el lagar de su ira. Le quedarán los pies igual que quedó con el torrente de Cedrón, manchados de la sangre inmunda de todos, incluyendo la sangre del anticristo. Porque todo pecado está bajo los pies del Señor. Y aquí hay una tipología. Yo no sé si usted quiere alabar a Cristo conmigo, pero mi Señor pasó la humillación antes de la cruz. Sus pies fueron lavados con mi pecado. Él atravesó un valle de lágrimas para expiarme de mi pecado. Y hay algo maravilloso. Si tú eres un ministro que le has fallado a Dios, cuando vas y oras, el Señor pone tu inmundicia debajo de sus pies, así como lo hizo Jesús en el torrente de Cedrón. Por eso, si alguno de nosotros ha cometido errores en su ministerio, recuerde algo: Jesús se llevó tus errores, tus pecados, tus fallas bajo sus pies en el torrente de Cedrón. Vamos para adelante. Levántate, ministro, levántate, líder, levántate, pastor. Tus lágrimas, tu sufrimiento, todo está bajo los pies del Señor. Él lo dejó todo bajo sus pies en el torrente de Cedrón. Él lo llevó todo en el torrente de Cedrón. Él lloró, Él te entiende, Él padeció, Él sufrió, Él todo. Pero lo más importante es que nuestros errores y fallas y pecados están bajo sus pies. Y aunque son manchas, están bajo los pies del Señor. No te culpes más. Y ojo, ministro, Simeí es símbolo de los espíritus de culpabilidad cuando estás pasando un proceso. Simeí iba detrás de David diciéndole: pecador, hombre malvado, sanguinario, por tu culpa Israel está como está. Y lo que quería era hacer sentir más culpable a David de lo que estaba viviendo. Cuando tú estés pasando un valle, un torrente como Cedrón, habrán demonios que querrán decirte: si ve, usted no sirve para nada, su ministerio no sirve, usted no sirve, fracasó. Mire, no que la iglesia estaba muy grande, vea, ahora se le desocupó. Yo ya pasé por ahí, amados. Vea, mire, no que Dios estaba con usted. Por eso, por ser usted sanguinario, malvado, esos demonios de culpabilidad empezarán a rodearte. Lo tremendo es que ellos no se pueden meter contigo. Ellos van de lejos. Ellos disparan dardos de lejos como Simeí. Y tranquilo,
tranquilo, que a Simeí le llegó el día del juicio, al anticristo y sus demonios le llegará el día del juicio. No te preocupes, tú sigue adelante. Cuando el diablo te dispare dardos de acusación, acuérdate que en el torrente de Sidrón está siendo purificado. Acuérdate que en el torrente de Sidrón está siendo purificado, porque recuerda que el torrente de Sidrón viene del valle de Josafat, el valle de la purificación. No sé si lo estás comprendiendo. Acuérdate que cuando empezamos, a predicar, les dije que había un valle, el valle de Josafat, de donde nace Cedrón, ¿sí o no? El valle de Josafat es conocido como el valle de purificación, donde se quemaban los ídolos, las inmundicias y todo, y descendía por el torrente. El torrente de Cedrón también significa purificación, porque todo el que pasara por un río turbio, significaba que Dios lo estaba limpiando y purificando, como en el Jordán, como en Cedrón. Escúchame, esto es fuerte. Mientras Dios te está purificando y procesando y madurando en tu ministerio, los demonios querrán acusarte. Habrá gente que querrá culparte. Espíritus de culpabilidad como Simeí vendrán a atacarte. Personas que no entienden el proceso ministerial querrán desprestigiarte. Pero tú acuérdate de algo: ellos lo hacen de lejos. El diablo ya no te puede tocar. El diablo solo puede tirarte piedritas y tratar de acusarte, mientras tú eres purificado por Cristo, aunque estés en un torrente. Perdóneme, iglesia, pero hoy estoy ministrado acá en esta clase. Estoy ministrado. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado porque les tiren piedras, porque el diablo les mande dardos, los quiera acusar, les diga: mira, no sirves, tu ministerio ha fracasado, mira, no que tanto le servías a Dios, mira, y tú, Dios, tú con la cara cubierta, como sintiendo vergüenza, como diciendo: Señor, este golpe que me ha pasado en la iglesia, en mi familia, en el ministerio, no sé si lo puedo aguantar o no. Y mientras tanto el diablo detrás tirándote piedras, pero sabes, está corriendo el arroyo, está corriendo el torrente de purificación, está siendo procesado. Sí, estarás pasando a un Getsemaní, tal vez te crucificarán, tu ministerio será vituperado por un tiempo, pero acuérdate, después de la cruz viene la resurrección. Después de la muerte viene la glorificación. Aunque crean que tu ministerio está muerto, que estás acabado, que estás llorando en el valle de Cedrón, después resucitarás. Porque si confiamos que Dios resucitó a Cristo, nos resucitará también juntamente con Él. Amén. Gloria. Juntamente tu ministerio se levantará. El don de la profecía se multiplicará. El don de la maestría crecerá. Tu apostolado será tomado en honra. Tu pastorado se levantará con ovejas genuinas que te amen. No te preocupes si estás en Cedrón. No te preocupes si te quieren crucificar. Acuérdate que aunque crean que estás en la tumba, siempre hay un tercer día para resucitar. Vivo en el nombre de Cristo Jesús. Esta clase quebranta, ministra. Santo, apóstol, tan poderoso, hay poder en el nombre de Jesús. Tremenda la palabra. Precioso de Dios, ¿qué Cedrón estás pasando? ¿Qué ataques de culpabilidad, de deshonra acerca de tu ministerio? ¿Sabes por qué quise dejar esto como una masterclass? Ojalá los que están en Facebook lo compartan. Usted comparta. Entre a mi Facebook, ustedes que están ahí también lo pueden compartir. Y si quieren, predíquenlo a sus iglesias. Hermanos, da mucho dolor y tristeza que mensajes como el de Cedrón ya no se predican en los púlpitos. Cedrón es muy significativo para el ministerio de Jesús. Tanto así que el único apóstol
que lo identificó con la tipología fue Juan, el que vio a Cristo como Dios hecho hombre. Los demás, obvios, predicaron de Jesús, de sus hechos como Dios. Pero acuérdese que el evangelio de Juan era el evangelio espiritual. Precioso de Dios. Esta clase te da inmensidad de mensajes acerca de Sidrón, el proceso de Jesús, el proceso de David, la rebeldía de Simeí. Pero aquí entra algo impresionante. ¿Está listo para lo que le voy a explicar en estos 10 minutos? Bueno. Note algo. Le voy a enseñar un poquito de arqueología bíblica aquí. Y lo voy a preparar para la primera clase de enero sobre maestría, que vamos a ver arqueología bíblica. Céntrese aquí. El torrente de Cedrón nace del valle de Josafat, ¿no? Acuérdese, el valle de la purificación, donde tumbaron ídolos, purificaron todo, y donde luego se hace un valle que se llamó Gehenna. ¿Símbolo de qué? Del infierno. Pero ese torrente de Cedrón desciende, ¿y dónde culmina? ¿Se acuerdan que les dije que descendía en un lugar? ¿En dónde descendía? ¿En dónde? En el Mar Muerto. Note algo. Note algo. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. El pecado es purificado y el pecado nace desde la purificación y corre como un río, pero termina en la muerte. El Mar Muerto es el único lago o mar donde no hay vida. El Mar Muerto recibe el torrente de Cedrón. Hasta el día de hoy las aguas negras, la sangre en aquella época descendía al Mar Muerto, y la misma sal destruía todos los coágulos de sangre, porque es tan densa la sal que acaba con todo, y todo en el Mar Muerto era purificado y no había vida. Escúcheme. Nace del valle de la purificación, desciende como una corriente impetuosa al pecado y termina en el Mar Muerto. Note la tipología. El pecado nace de la purificación de Dios hacia el hombre cuando falla en el Edén. Corrió por toda la humanidad y atravesó la ciudad de Dios. Porque escúcheme, acuérdese que el torrente de Cedrón atraviesa Jerusalén. Atravesó el pueblo de Dios. Jerusalén significa ciudad de paz, ciudad de Dios. Atravesó el pueblo de Dios. Atraviesa también el monte de los olivos, que significa el proceso. Dígale al que tiene a su lado, Dios tiene que purificar al hombre cuando peca. Valle de Josafat. El hombre tiene un torrente de pecado que lo atraviesa. Cedrón atraviesa Jerusalén, pero luego pasa por el proceso. El pecado tiene que pasar por el valle del proceso, por el jardín del proceso. Todo hombre que necesita ser purificado por Dios tiene que ser procesado. Por eso el torrente de Cedrón pasaba por el monte de los olivos del proceso y terminaba ¿dónde? En la muerte. Por eso Dios procesa al hombre. Cuando lo expulsa del Edén, lo purifica, porque usted ya sabe que le pone unas vestiduras como Josafat en el valle de la purificación. Pero el pecado del hombre siguió atravesándolo y atraviesa sus procesos, y el pecado termina en la muerte. ¿En dónde? En el Mar Muerto. Pero hay algo tremendo. Después de que Jesús se lleva eso y cae el tercer templo, cae el segundo templo, no el tercero sino el segundo. El torrente de Cedrón fue bloqueado. Pusieron unas piedras y el torrente de Cedrón quedó bloqueado. Hicieron acueductos y todo en Jerusalén, en la Nueva Jerusalén. Y el torrente de Cedrón está seco. Pero note algo. La Biblia dice que cuando venga el Señor, la muerte, el Hades, será arrojado al lago de fuego y azufre. Pero en Apocalipsis dice el trono blanco. ¿Cuántos han leído el trono blanco? En Apocalipsis creo que 20, ¿no? 20, 21.
dice que viene el trono blanco y que toda la humanidad será juzgada, ¿sí o no? ¿Está listo para esto? Cuando usted entra a estudiar esta postura del hebreo y del griego, el trono de Dios desciende en el valle de Josafat. Escúcheme. Se abrirá cuando Jesús pise el lagar de su ira. El monte de los olivos se parte en dos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no, alumnos de mí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Amén, sí, Señor. Al partirse el torrente de Cedrón, ¿vuelve qué? A surgir. Pero el torrente de Cedrón empezará a surgir con fuego y azufre hasta descender a Gehenna, el lago de fuego y azufre. Y ahí es donde serán arrojados los impíos que no confiaron en el Señor, que fueron rebeldes como Simeí. Del trono del valle de la purificación los ángeles los arrojarán y el torrente los llevará como una corriente impetuosa hasta el Gehenna, o el lago de fuego y azufre. Así que el torrente de Cedrón también es representación del juicio de los impíos, que correrán y descenderán hasta el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque Dios purificará la tierra desde su trono, que es tipología o símbolo del valle de Josafat, echará a los impíos en el torrente de purificación y por no haber arrepentimiento terminarán en el mar muerto o en el lago de fuego y azufre. El mar muerto representa el lago de fuego y azufre. El torrente de Cedrón significa el juicio de Dios limpiando la tierra, y el valle de Josafat o el valle de la purificación simboliza el trono blanco. Amén, aleluya. ¿Aprendieron un poquito de arqueología y de tipología? Pastor Dionisio, ¿puede repetir eso último que dijo, por favor? ¿Cómo, hija? ¿Puede repetir lo último que dijo, por favor? Bueno, el trono blanco es representado en la Biblia por el valle de Josafat. El torrente de Cedrón es representado como el juicio de Dios, que echará a los hombres impíos para que desciendan y bajen hasta, o corran hasta el lago de fuego y azufre, que es representado por el mar muerto. Todo tiene una tipología en la Biblia. Y el torrente de Cedrón está cerrado porque será abierto cuando venga Jesús a tomar juicio sobre sus enemigos, como lo tomó Salomón cuando Simeí atravesó Cedrón nuevamente. Todo es una tipología de Cristo y del final de los tiempos. ¿Claro hasta ahí o tienen alguna pregunta? Alumnos. Supremamente claro. Ok, ¿alguien más? Excelente clase, doctor. Bueno, ahora escucho sus opiniones. ¿Cómo les pareció la clase? Escucho sus opiniones. Voy a empezar con Mid y luego termino aquí.